El gobierno de Estados Unidos considera que China es la mayor amenaza para su dominio global. Ahora bien, esta es una postura bipartidista que comparten tanto los republicanos como los demócratas. Sin embargo, la diferencia es que los demócratas, como el expresidente Joe Biden, también ven a Rusia como una gran amenaza para Estados Unidos, mientras que algunos republicanos, y en particular Donald Trump, no consideran a Rusia como una amenaza. En cambio, la administración Trump propuso que Estados Unidos debería intentar asociarse con Rusia contra China para tratar de debilitar a Pekín. El propio Donald Trump afirmó apenas unos días antes de las elecciones presidenciales de 2024 que él podría dividir a Rusia y China. ¿Nunca quieres que Rusia y China se unan? Nosotros los unimos. Es una vergüenza la estupidez de lo que han hecho. Voy a tener que desunirlos si puedo, creo que también puedo hacer eso. Tengo que desunirlos. Marco Rubio es un político neoconservador que ocupa los cargos de secretario de Estado y asesor de seguridad nacional en la administración Trump. Es una de las personas más poderosas del gobierno de Estados Unidos, y en su audiencia de confirmación en el Senado, insistió en que China es la mayor llamada amenaza para Estados Unidos, y argumentó que la historia del siglo XXI estará determinada por el conflicto entre Estados Unidos y China. El Partido Comunista de China lidera la República Popular China y es el adversario cercano más potente y peligroso al que esta nación se ha enfrentado jamás. Tienen elementos que la Unión Soviética nunca tuvo. Son un adversario y competidor tecnológico, un competidor industrial, un competidor económico, un competidor geopolítico, un competidor científico, ahora en todos los ámbitos. Es un desafío extraordinario. Creo que es un desafío que definirá el siglo XXI. Cuando se escriba el libro sobre el siglo XXI, habrá algunos capítulos sobre Putin, habrá algunos capítulos sobre algunos de estos otros lugares, pero la mayor parte de ese libro sobre el siglo XXI no será solo sobre China, sino sobre la relación entre China y Estados Unidos y hacia qué dirección se encaminó. Por eso Marco Rubio incluso propuso que Estados Unidos podría asociarse con Rusia en términos geopolíticos, y por supuesto, no dijo la parte obvia en voz alta, pero sabemos que la razón por la que quiere hacer esto es para debilitar a China. Las increíbles oportunidades que existen para asociarse con los rusos geopolíticamente, en temas de interés común y francamente también en lo económico. Sin embargo, la administración Trump enfrenta un gran problema en sus planes de dividir y conquistar, y es que hoy en día China y Rusia están más cerca que nunca. Y esto se reforzó aún más con un viaje que el presidente de China, Xi Jinping, realizó a Moscú en mayo, en el que se reunió con el presidente de Rusia, Putin, y ambos líderes enfatizaron que sus relaciones son más estrechas que nunca. Como señaló Reuters en un informe, el presidente de China, Xi, describió a ambos países como, cito, amigos de acero, fin de la cita, y se comprometieron a elevar la cooperación a un nuevo nivel para contrarrestar de manera decisiva la influencia de Estados Unidos. En una extensa declaración conjunta, Pekín y Moscú llamaron a, cito, fortalecer la coordinación para contrarrestar de manera decisiva el rumbo de doble contención de Washington contra Rusia y China. Fin de la cita. Putin invitó al presidente Xi a Moscú para celebrar el 800 aniversario del Día de la Victoria, el 9 de mayo, el día en que la Unión Soviética derrotó a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, en ese momento la Unión Soviética estaba aliada con China y también con las potencias aliadas occidentales. Y en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y China hicieron por mucho las mayores contribuciones para derrotar al fascismo. Por eso, el Washington Post, que es un periódico muy antirruso, incluso ellos reconocieron en un artículo importante publicado en 2015, en el 700 aniversario del Día de la Victoria, dijeron, cito, no olviden cómo la Unión Soviética salvó al mundo de Hitler. Fin de la cita. Los historiadores han determinado que entre 26 y 27 millones de soviéticos murieron en la Segunda Guerra Mundial, que en Rusia se conoce oficialmente como la Gran Guerra Patria,
y que 3/4 partes de las bajas nazis ocurrieron en el frente oriental a manos del Ejército Rojo soviético. Los aliados occidentales solo fueron responsables de 1/4 parte de las bajas nazis. Por eso, incluso el ex primer ministro británico Winston Churchill, quien era un anticomunista virulento y un colonialista dedicado que supervisó muchos crímenes coloniales en las colonias británicas, incluso Churchill admitió en 1944, cito, «Siempre he creído y sigo creyendo que es el Ejército Rojo el que ha destripado a los asquerosos nazis». Fin de la cita. Pero aunque gran parte de esa historia no se conoce en Occidente y los gobiernos occidentales han estado intentando borrar la importantísima contribución de la Unión Soviética en la derrota del nazismo y el fascismo, eso ya de por sí no es lo suficientemente conocido en Occidente. Pero lo que es aún menos conocido en Occidente es la contribución hecha por China. Al menos 14 millones de chinos murieron en la Segunda Guerra Mundial luchando contra el Imperio japonés, y para el pueblo de China, la Segunda Guerra Mundial comenzó 2 años antes de que empezara en Europa. Comenzó en Europa en 1939. Comenzó en Asia en 1937 con la invasión japonesa de China y la colonización y conquista del territorio chino. Y según las estadísticas oficiales chinas, 20 millones de chinos murieron, luchando contra el Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial. Y el Imperio japonés también estuvo en guerra con otras partes de Asia, colonizando otras regiones de Asia, incluyendo Vietnam. Y por eso altos funcionarios vietnamitas también fueron invitados a Moscú para celebrar el 800 aniversario del Día de la Victoria por la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Más adelante en este análisis voy a hablar más sobre Vietnam y los otros países que participaron en esta celebración del aniversario en Rusia. Primero quiero analizar más a fondo las relaciones cada vez más estrechas entre Pekín y Moscú, y voy a revisar declaraciones oficiales hechas por Putin y Xi que demuestran que el intento de la administración Trump de dividir a Rusia y China está fracasando por completo. Ahora, estas declaraciones fueron los comentarios oficiales realizados por Putin y Xi en una conferencia de prensa. La transcripción de esto fue publicada por el Kremlin, la puedes encontrar en el sitio web del Kremlin del 8 de mayo. Putin comenzó refiriéndose a Xi como su querido amigo, y luego Putin dijo que las relaciones entre China y Rusia han, cito, alcanzado el nivel más alto de la historia, siendo autosuficientes e independientes de factores políticos internos o de agendas globales momentáneas. Fin de la cita. Así que esa es la manera indirecta de Putin de decir, está bien, sí, hay una nueva administración en Washington y Trump quiere ser amigo mío y quiere dividirnos de los chinos. Eso no va a funcionar. Esta es una agenda global momentánea. Putin está diciendo que las relaciones de Rusia con China son mucho más profundas y mucho más a largo plazo. Él continuó. Putin dijo, y cito, la asociación integral y la cooperación estratégica entre Rusia y China se basan en los principios inquebrantables de igualdad, apoyo y asistencia mutuos, así como en la amistad irrompible entre los dos estados y las dos naciones. Fin de la cita. Luego Putin continuó describiendo las muchas formas en que Moscú y Pekín han estado profundizando sus relaciones. Observó que ha habido un progreso significativo en el comercio y la inversión entre Rusia y China. Señaló que China es el principal socio comercial de Rusia y que esto es muy importante. Putin enfatizó que ambos países están realizando pagos bilaterales en sus monedas nacionales, es decir, están desdolarizando. Han eliminado el dólar estadounidense de su comercio. Putin dijo, cito, casi todas las transacciones comerciales entre Rusia y China ahora se realizan en rublos y yuanes. En efecto, se ha establecido un sistema de comercio mutuo estable y resiliente, uno que está protegido de manera confiable de la influencia de terceros países y de las fluctuaciones adversas en los mercados globales. Fin de la cita. Así que esta es la manera de Putin de decir, sí, Estados Unidos está tratando de dividirnos y ahora Estados Unidos está librando una guerra económica contra China.
Trump ha impuesto aranceles del 145% a China. La anterior guerra comercial que Trump inició contra China en 2018 se ha intensificado, básicamente, a un nivel nuclear. Esencialmente, Trump ha declarado un embargo comercial contra China. Y lo que Putin está diciendo en esta conferencia de prensa es que los terceros países, es decir, Estados Unidos, no van a dividir esta relación profunda que tenemos con China, la cual está en el mejor nivel que hemos tenido jamás. Y como ejemplo, enfatizó que China y Rusia están muy comprometidas con la desdolarización y que ya están realizando prácticamente todo su comercio en sus propias monedas locales. Y Putin también explicó cómo están construyendo más infraestructura para integrar a los países, incluyendo gasoductos, como el gasoducto Fuerza de Siberia. Ahora bien, este es un punto que la administración Trump realmente parece no entender, porque Trump insistió en que podría dividir a Rusia y China ofreciendo algunas concesiones políticas a Rusia. Pero la realidad es que China es el mayor socio comercial de Rusia y en los últimos años sus relaciones económicas se han profundizado de manera muy significativa y el comercio entre China y Rusia más que se duplicó entre 2020 y 2023. El 30,5% de las exportaciones de Rusia van a China, lo que representa un aumento enorme en comparación con apenas alrededor del 5% en el año 2000. Y de manera similar, el 36,5% de las importaciones de Rusia provienen de China, lo que supone un aumento respecto al aproximadamente 2% en el año 2000. Además, Rusia y China tienen economías muy complementarias. Rusia es uno de los mayores productores y exportadores del mundo de materias primas importantes como petróleo, gas, minerales, productos alimenticios, trigo y otros cereales, así como fertilizantes. Y China necesita mucha comida, tiene 1.400 millones de personas que alimentar, y China necesita muchas materias primas, recursos naturales, para poder fabricar sus productos. China es el mayor fabricante del mundo. Estados Unidos, por otro lado, ha desindustrializado su economía y ahora es el mayor productor mundial de petróleo y gas. Así que, de hecho, en muchos sentidos, Estados Unidos es un competidor de Rusia, disputándose la cuota de mercado global en el sector del petróleo y el gas, y también en cuanto a exportaciones agrícolas, porque, al igual que Rusia, Estados Unidos es un gran exportador de alimentos. Así que, mientras que las economías de China y Rusia son muy complementarias, las economías de Estados Unidos y Rusia no lo son. Son competidores. Así que la realidad es que Estados Unidos no puede ofrecerle a Rusia lo que China le está ofreciendo. China es la superpotencia manufacturera del mundo. Lo único que la administración Trump puede ofrecerle a Rusia son garantías de seguridad y la promesa de que la OTAN no seguirá expandiéndose hacia el este. Pero Rusia ya no puede confiar en Estados Unidos porque anteriormente afirmó eso, y la OTAN continuó expandiéndose hacia el este en múltiples ocasiones. Y lo único más que la administración Trump puede ofrecerle a Rusia es el fin de las sanciones estadounidenses contra Rusia. Sin embargo, Moscú no puede confiar en Washington porque, digamos, si entra otro presidente en 4 años, podría revertir todo lo que hizo Trump y poner aún más sanciones a Rusia. Así que Putin ha dejado claro que el futuro político y económico de Rusia radica en profundizar su integración política y económica con China y con Asia en general, con la integración euroasiática, reconociendo que Rusia ahora forma parte de Eurasia. Ha sido expulsada de Occidente. Y las declaraciones que tanto Rusia como China hicieron sobre Estados Unidos durante este viaje fueron muy contundentes. Y como ejemplo de esto, el presidente Xi publicó un artículo en un periódico ruso en el que comparó al imperio estadounidense con el fascismo de los años 30 y 40. El presidente Xi escribió, cito, «Las fuerzas justas del mundo, incluidas China y la Unión Soviética, lucharon valientemente y derrotaron lado a lado a las arrogantes fuerzas fascistas». Fin de la cita. Y luego el líder chino añadió, cito,
80 años después, el unilateralismo, la hegemonía y la intimidación son extremadamente dañinos. La humanidad se encuentra una vez más en una encrucijada. Fin de la cita. Así que esto fue una implicación bastante clara de que China estaba comparando al imperio estadounidense actual, que intenta dominar todo el mundo, con Hitler y la Alemania nazi, que también intentaron dominar toda Europa con planes de eventualmente dominar el resto del mundo. En sus declaraciones diplomáticas, Pekín y Moscú enfatizaron cómo comparten muchos entendimientos comunes y cómo ambos países están impulsando un mundo multipolar. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China enfatizó que firmaron más de 20 documentos de cooperación bilateral y, cito, las dos partes son buenos vecinos que no pueden ser separados, verdaderos amigos. Fin de la cita. Y dijeron que su relación, cito, no está sujeta a restricciones de ninguna tercera parte. Fin de la cita. Por supuesto, están hablando de Estados Unidos. Ahora, aquí voy a analizar brevemente los comentarios que hizo el presidente Xi en esta conferencia de prensa que realizó en Moscú junto a Putin. Xi Jinping enfatizó que Rusia es el país que ha visitado con mayor frecuencia como presidente de la República Popular China. Esta fue su 11ª visita a Rusia y Xi describió, cito, el gran crecimiento y el gran salto adelante en las relaciones entre China y Rusia. Fin de la cita. Y Xi describió cómo están enfrentando, cito, cambios globales de época y de carácter histórico. Fin de la cita. Esto hace referencia a una frase que el presidente Xi ha repetido a menudo, que es que estamos presenciando cambios en el mundo que no se habían visto en 100 años, y él enfatiza que China y Rusia están en el centro de esos cambios. ¿Y en qué se basan? Xi enfatizó que se basan en el beneficio mutuo y la cooperación en la que todos ganan. El chino es un idioma muy poético, y los funcionarios chinos suelen usar metáforas. Por ejemplo, el presidente Xi describió el tren de alta velocidad de la cooperación mutuamente beneficiosa entre China y Rusia. Agregó que ellos, cito, promueven continuamente un mundo multipolar, igualitario y ordenado. Fin de la cita. Y ese fue un término que se utilizó muchas veces en las declaraciones tanto de Putin como de Xi. Multipolaridad, que están construyendo un mundo multipolar, y como ejemplo de este mundo multipolar, el presidente Xi y Putin enfatizaron la importancia de organizaciones como los BRICS, fundados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, así como también la Organización de Cooperación de Shanghái. La Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, reúne a países euroasiáticos que originalmente se enfocaban en cuestiones de seguridad, pero desde entonces se ha expandido y ahora también se centran en temas políticos y económicos. Y en ella participan China, Rusia, India, Pakistán, Irán, que se unió recientemente, Kazajistán y varias otras naciones de Asia Central. Es decir, estos son algunos de los países más grandes y poblados del mundo. Y en esta reunión en Moscú, Xi y Putin hicieron un llamado para fortalecer la OCS junto con los BRICS. Así que con estas declaraciones públicas, queda muy claro que Rusia y China siguen siendo socios muy cercanos, y el intento de la administración Trump de dividirlos está fracasando. No está funcionando, y esta ha sido una estrategia que se ha discutido durante años en Washington, con centros de estudios preguntándose si Trump puede lograr lo que llaman un Nixon inverso para separar a Rusia de China. Esto hace referencia a la visita que el expresidente estadounidense Richard Nixon realizó a China en 1972. Se reunió con el líder chino Mao Zedong, y esencialmente China se alió con Estados Unidos contra la Unión Soviética, pero esa era una situación política muy diferente. Eso ocurrió después del tumultuoso periodo de la ruptura sino-soviética en la década de 1960, y en ese momento la Unión Soviética y China se odiaban mutuamente. Tenían desacuerdos ideológicos, diferencias políticas, diferencias económicas e incluso amenazas militares. Así que cuando Estados Unidos se alió con China en la década de 1970, era mucho más plausible porque Pekín y Moscú ya estaban enfrentados.
Mientras que hoy la situación es completamente diferente. Trump quiere hacer lo contrario, quiere aliarse con Rusia contra China, pero Rusia y China hoy están más cerca que nunca, y eso ha sido reafirmado repetidamente por Putin y Xi. Pero además, la situación económica actual es completamente diferente en comparación con la de los años 70. En aquel entonces, China seguía siendo un país muy pobre. No era una potencia industrial importante. Hoy, China es la mayor economía del mundo, representando casi el 20% del PIB global, medido en paridad de poder adquisitivo. La economía de China ha sido más grande que la de Estados Unidos desde 2016, y la participación de China en la economía global sigue creciendo cada año, mientras que la participación de Estados Unidos es inferior al 15% y disminuye año tras año. Además, hoy China es la superpotencia manufacturera del mundo, representando alrededor de un tercio de la producción manufacturera global. Ya no estamos en los años 70, China es una de las economías más avanzadas del planeta. Entonces, ¿por qué Rusia sacrificaría sus relaciones con China, su socio más cercano, para aliarse con Estados Unidos cuando es China la que está aumentando su influencia política y económica en el mundo, mientras que Estados Unidos está claramente perdiendo influencia política y económica? Estados Unidos se ha desindustrializado. La realidad es que China puede ofrecerle mucho más a Rusia de lo que Estados Unidos puede, y por eso la estrategia de la administración Trump estaba condenada al fracaso. Y dejemos algo claro, en realidad esta no fue solo la estrategia de Donald Trump. Ha habido muchos halcones en Washington que han fantaseado con aplicar esta estrategia de triangulación durante años, incluido el difunto criminal de guerra, Henry Kissinger. Kissinger fue tanto secretario de Estado como asesor de seguridad nacional para Nixon en los años 70, como lo está haciendo Marco Rubio en la administración Trump hoy en día, y en 1971 realizó un viaje secreto a Pekín donde se reunió con Mao y preparó el terreno para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y China. Así que, cuando Trump asumió la presidencia durante su primer mandato a partir de 2017, Kissinger en realidad aconsejó personalmente a Trump que intentara aliarse con Rusia para aislar a China. Esto se ha conocido popularmente como una estrategia Kissinger inversa. Sin embargo, yo diría que en realidad no es una Kissinger inversa, sino simplemente una estrategia kissingeriana, porque esto es lo que Kissinger siempre ha defendido desde 1972, cuando Nixon visitó China. Y esto se puede ver muy claramente si se observan los documentos publicados por la Oficina del Historiador del Departamento de Estado. Hay una conversación muy interesante entre Nixon y Kissinger en 1972. Kissinger dijo muy claramente que después de aliarse con China contra Rusia, más adelante Estados Unidos debería aliarse con Rusia contra China. Estoy leyendo aquí, esta es una cita exacta de lo que dijo Kissinger en 1972. Cito: "Creo que en un periodo histórico, ellos, los chinos, son más formidables que los rusos, y creo que en 20 años su sucesor", le está hablando a Nixon, "su sucesor, si es tan sabio como usted, terminará inclinándose hacia los rusos contra los chinos. Durante los próximos 15 años, tenemos que inclinarnos hacia los chinos contra los rusos. Tenemos que jugar este juego de equilibrio, de poder, de manera totalmente desapasionada. Ahora mismo necesitamos a los chinos para corregir a los rusos y disciplinar a los rusos". Fin de la cita. Eso fue lo que dijo Kissinger exactamente en el momento en que Estados Unidos estaba normalizando relaciones con China. Así que, ya sabes, Kissinger era este imperialista maquiavélico. Todo lo que hacía tenía como objetivo expandir el poder del imperio estadounidense. Él lo describía como un juego de equilibrio de poder. Así que no fue un Kissinger al revés. Esta siempre fue la estrategia que se promovía, y de hecho, no solo Trump ha intentado hacer esto. Incluso la administración de Obama intentó hacer esto. Si retrocedes al primer mandato de Obama, en 2009, cuando Hillary Clinton, otra halcona de guerra neoconservadora, estaba sirviendo como secretaria de Estado, supervisando la política exterior de Estados Unidos, célebremente en 2009,
Clinton se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y ella le entregó un botón rojo y simbólicamente ambos presionaron el botón rojo y Estados Unidos dijo que esto era un botón de reinicio con Rusia. Estaban intentando reiniciar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Luego, 2 años después, la administración de Obama anunció su llamada Estrategia de Giro hacia Asia, que en esencia era un reconocimiento de que Estados Unidos se estaba preparando para una futura guerra con China. El imperio estadounidense quería trasladar sus tropas y recursos militares fuera de Asia Occidental, el Medio Oriente, y mover esas tropas y equipos militares hacia Asia Oriental para prepararse para una próxima guerra con China, y por eso querían reiniciar primero las relaciones con Rusia, para que Rusia no fuera un problema y así pudieran enfocar toda la atención del imperio estadounidense en contener y debilitar a China. Sin embargo, obviamente esta estrategia no funcionó, y esto fue por una variedad de razones. Primero, la crisis financiera de 2008-2009 en Estados Unidos, que fue una llamada de atención para muchos países al darse cuenta de que el sistema financiero estadounidense estaba construido sobre una gran casa de naipes, que la economía de Estados Unidos se basaba en una gran burbuja. Y además se creó el grupo BRICS en 2009. Rusia es la R en BRICS, es uno de los miembros fundadores. Y luego, por supuesto, se produjo la expansión de la OTAN hacia el este, cada vez más cerca de las fronteras de Rusia, lo que enfureció a Moscú. Y finalmente ocurrió el golpe de Estado en Ucrania respaldado por Estados Unidos en 2014, que derrocó al presidente democráticamente elegido de Ucrania, quien había sido geopolíticamente neutral, tratando de equilibrar entre Occidente y Rusia, y la instalación de un régimen pro-occidental que prometió unirse a la OTAN, lo que fue seguido por sanciones occidentales contra Rusia. Y mientras tanto, durante todo este tiempo, China está creciendo hasta convertirse en la mayor economía y superpotencia manufacturera del mundo, y el comercio de Rusia con China también está aumentando significativamente durante este periodo. Así que, todos estos factores juntos hicieron que la estrategia imperial de Estados Unidos de intentar restablecer las relaciones con Rusia y girar hacia Asia para contener a China fracasara, y ahora la administración de Donald Trump está haciendo un esfuerzo desesperado, el último intento desesperado de dividir a China y Rusia, y claramente han fracasado estrepitosamente. Y esto se puede ver muy claramente reflejado en la larga declaración conjunta que fue publicada por el gobierno ruso y el gobierno chino. Ahora bien, no existe una traducción oficial al inglés de esta declaración completa, que tiene más de 8,000 palabras. El gobierno chino publicó una versión en chino y el gobierno ruso publicó una en ruso. Sin embargo, el periodista chino Fred Gao publicó una traducción no oficial de la declaración completa, y quiero repasar algunos de los puntos principales. Él señaló que esto era bastante similar a otra declaración conjunta de 8,000 palabras que fue publicada por China y Rusia en mayo de 2024. Sin embargo, este periodista chino, Fred Gao, destacó 2 diferencias principales. Una de ellas es que esta nueva declaración contiene críticas más directas hacia Estados Unidos. No solo utiliza un lenguaje vago como ciertos países, que es lo que suelen decir estas declaraciones. Dicen, ciertos países están involucrados en prácticas hegemónicas. En este caso, la declaración dice muy claramente que están, cito, respondiendo de manera resuelta a la política de doble contención de Estados Unidos contra China y Rusia. Fin de la cita. Y que ambas partes se oponen claramente, cito, a los intentos de Estados Unidos y sus aliados de promover la expansión hacia el este de la OTAN en la región Asia-Pacífico. Fin de la cita. Así que quiero dedicar unos minutos aquí para repasar algunos de los puntos más destacados de esta declaración conjunta tan extensa. Comienza reflexionando sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, conocida en Rusia como la Gran Guerra Patria y en China como la Guerra Mundial Antifascista, y señalaron que, cito, China y la Unión Soviética, como los principales campos de batalla en Asia y Europa respectivamente, estuvieron a la vanguardia contra el militarismo japonés y la Alemania nazi y sus estados vasallos,
sirviendo como las dos principales fuerzas en la lucha contra el militarismo y el fascismo. Fin de la cita. Señalaron que, cito, la derrota del militarismo japonés y la Alemania nazi anunció la bancarrota del complot fascista para dominar el mundo con una ideología antihumana y destrozó por completo sus intentos de esclavizar a los pueblos de todos los países. Y lo que está relacionado con eso, que es muy importante, es que China y Rusia dicen que hoy estamos viendo un resurgimiento de algunas de estas ideologías extremistas, racistas y fascistas, y escribieron en esta declaración conjunta, cito, ambas partes están comprometidas a prevenir el resurgimiento de ideologías antihumanas nazis y de superioridad racial y continuarán resistiendo conjuntamente la glorificación de los nazis y sus cómplices, el auge del neonazismo, el resurgimiento del militarismo y los actos que fomentan diversas formas de racismo, discriminación racial y xenofobia. Fin de la cita. Y por supuesto, una gran implicación aquí es que Estados Unidos está reviviendo el fascismo y el racismo. En la segunda parte de esta declaración conjunta, enfatizaron que, cito, las relaciones entre China y Rusia han alcanzado el nivel más alto de la historia y continúan desarrollándose de manera estable en todas las direcciones, estableciendo un ejemplo para la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales y convirtiéndose en un modelo de cooperación. Fin de la cita. Enfatizaron que China y Rusia tienen amplios intereses comunes y que sus objetivos generales de desarrollo son complementarios. Esta es una cita muy importante aquí. Las relaciones entre China y Rusia tienen un valor estratégico único y una fuerte fuerza motriz interna. No están dirigidas contra ningún tercer país, ni están sujetas a la influencia de ningún tercer país. Fin de la cita. Así que, lo que están diciendo aquí es que un tercer país, es decir, Estados Unidos, no va a poder dividirnos, porque tenemos nuestras propias razones internas, económicas, políticas y militares que nos unen. Tenemos intereses complementarios. Y escribieron que, cito, siempre se considerarán mutuamente como socios prioritarios de cooperación y resistirán conjuntamente cualquier intento de interferir y perturbar la amistad tradicional y la profunda confianza mutua entre China y Rusia. Fin de la cita. Así que esto es una señal enorme. Le están diciendo al mundo y en particular a Donald Trump y al gobierno de Estados Unidos, no nos van a dividir. Continuando, Moscú y Pekín discutieron las diversas formas en que están profundizando su cooperación, incluyendo el desarrollo del comercio, el fortalecimiento de la cooperación en inversiones, la cooperación energética, la cooperación financiera, incluyendo la liquidación en monedas locales, es decir, la desdolarización, la construcción de infraestructura portuaria en la frontera entre China y Rusia, la cooperación industrial, la consolidación de las cadenas de suministro industriales y la cooperación tecnológica, incluyendo la investigación científica y la inteligencia artificial, IA. Luego, más adelante en la declaración, Rusia y China describen las muchas formas en que su política exterior es complementaria y cómo ven el mundo de una manera muy similar, y desean un mundo multipolar. Ambos defendieron el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y defendieron el, cito, sistema internacional con las Naciones Unidas en su núcleo. Fin de la cita. Este lenguaje es muy importante, porque lo que China y Rusia están haciendo aquí es responder a la idea del llamado orden internacional basado en reglas, que es promovido por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Y, esencialmente, toda la idea del orden internacional basado en reglas es un intento de reemplazar el orden basado en el derecho internacional, porque ¿cuáles son esas reglas? Son arbitrarias, son vagas. De hecho, es Estados Unidos quien establece las reglas y da órdenes a los demás, y Estados Unidos hace las reglas en beneficio propio y, en general, del Occidente, en contra de los intereses del sur global y de la mayoría global. Así que China y Rusia están diciendo claramente que no existe tal llamado orden internacional basado en reglas.
Existe un orden basado en el derecho internacional centrado en las Naciones Unidas, y China y Rusia están defendiendo ese sistema, y ambas partes enfatizaron que, cito, construir un orden mundial multipolar más equitativo y sostenible es la tendencia de la época. Fin de la cita. Sin embargo, agregaron, lamentablemente, cito, ciertos países adictos al hegemonismo y al neocolonialismo implementan políticas agresivas y limitan la soberanía de otros países y suprimen su desarrollo económico y tecnológico para proteger sus propios privilegios, lo cual no está en consonancia con la tendencia hacia la multipolaridad mundial y la democratización de las relaciones internacionales. Fin de la cita. Así que aquí, cuando dicen ciertos países, obviamente se están refiriendo a Estados Unidos y están diciendo que EU está tratando de impedir el avance hacia un mundo más multipolar, lo que en realidad significa un mundo más democrático en el que otros países tengan más voz en los asuntos internacionales y determinen cómo deben funcionar las instituciones de gobernanza global. Lo que China y Rusia están diciendo es que el imperio estadounidense y su intento de mantener la hegemonía global van en contra de la democracia. Son autoritarios. Son imperialistas. Y como ejemplo de esta creciente multipolaridad en el mundo, esta declaración conjunta menciona organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái, haciendo un llamado a fortalecer su coordinación, y por supuesto a los BRICS. China y Rusia hacen un llamado para fortalecer la cooperación de los BRICS en los campos del comercio, las finanzas, los minerales, la economía digital, la salud pública, la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, la conectividad, la gobernanza y otras áreas, y promover que los países BRICS refuercen la investigación y la cooperación en la liquidación del comercio bilateral en monedas locales, la reforma de la arquitectura financiera internacional, el desarrollo sostenible y otros temas. En otras palabras, desdolarización. Lo que China y Rusia están diciendo es que los BRICS y estas otras instituciones son plataformas, vehículos para la creación de un orden mundial más multipolar y democrático, uno que no esté completamente dominado por Estados Unidos y las potencias imperiales occidentales que colonizaron la mayor parte del mundo y que hoy continúan intentando imponer políticas neocoloniales al resto del mundo. Así que todo esto deja claro, sin lugar a dudas, que Rusia reconoce que su futuro político y económico depende de profundizar su integración con Eurasia, especialmente con China, pero también con India y otros países asiáticos importantes, y más en general con el sur global, al que ahora en Rusia se refieren como la mayoría global. Porque, ya sabes, Rusia no está en el hemisferio sur, al menos geográficamente, pero política y económicamente, Rusia ahora forma parte de la gran familia del sur global como grupo político. Así como Occidente no es solo una idea geográfica. Quiero decir, la idea de Occidente es una construcción política, no es geográfica. En primer lugar, el planeta es una esfera, así que no existe un oeste y un este objetivos. De hecho, en Asia, muchos mapas mundiales colocan a Eurasia y África en el lado occidental, en el lado izquierdo del mapa, y ponen a las Américas en el lado derecho. Pero de todos modos, el punto es que Rusia ha dejado claro que forma parte de la mayoría global junto con el sur global. Y esto lo podemos ver reflejado muy claramente en las reuniones diplomáticas que el presidente Putin sostuvo con líderes mundiales en mayo, en el 800 aniversario del Día de la Victoria, de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los otros grandes líderes mundiales que se unió a Putin, junto con el presidente Xi de China, fue el presidente de Brasil, Lula da Silva. Y Brasil, por supuesto, fue uno de los cofundadores de los BRICS, y Brasil es la B en BRICS. También fue invitado a participar en la celebración en Moscú el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por supuesto, Venezuela es un país que ha estado luchando contra el imperialismo estadounidense. Estados Unidos ha impuesto sanciones unilaterales ilegales y un bloqueo económico con el objetivo de intentar destruir la economía venezolana, y el gobierno estadounidense ha respaldado numerosos intentos de golpe de Estado para derrocar a los presidentes de Venezuela, no solo a Maduro, sino también a su predecesor, Hugo Chávez.
y ambos fueron elegidos democráticamente, y aún así Estados Unidos ha intentado constantemente violar la soberanía de Venezuela. También fue invitado a reunirse con Putin en Moscú el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, otro país que ha sido víctima del imperialismo estadounidense. Durante más de 60 años, el gobierno de Estados Unidos ha intentado asfixiar la economía cubana y al pueblo de Cuba con un embargo unilateral ilegal, un bloqueo que viola el derecho internacional. Y cada año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, casi todos los países del mundo, excepto Estados Unidos e Israel, básicamente todos los demás países, votan para condenar este embargo ilegal de Estados Unidos y exigir que se levante. Así que el hecho de que Cuba, junto con Venezuela y Brasil, estos países latinoamericanos, estuvieran representados en Rusia, demuestra que esto es una prioridad en la política exterior rusa. Pero no fue solo América Latina. También hubo líderes de África representados, incluyendo al líder de Zimbabue y al nuevo líder revolucionario de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, quien es un joven líder militar inspirado por el anterior líder revolucionario de Burkina Faso, Thomas Sankara. Y Traoré ha llamado abiertamente a resistir el imperialismo y el neocolonialismo. Es un panafricanista que ha llamado a unir al continente africano contra el neocolonialismo occidental, y quiere unir no solo a África, sino también al sur global y a la mayoría global contra el imperialismo occidental. Y el hecho de que fuera invitado a Moscú y tuviera una reunión privada con Putin fue muy simbólico. También fue simbólica la invitación al líder palestino Mahmoud Abbas. Ahora, muchos palestinos han criticado con razón a Abbas, también conocido como Abu Mazen, por colaborar con la ocupación israelí. Es muy impopular, pero la realidad es que Rusia reconoce a Palestina como un Estado, junto con muchos países del sur global. La mayoría de los países del sur global, e incluso algunos países europeos, reconocen oficialmente a Palestina como un Estado. Estados Unidos ha estado obstaculizando el derecho internacional, bloqueando unilateralmente el reconocimiento de Palestina como miembro pleno de las Naciones Unidas. Y debido a que Rusia mantiene relaciones de Estado a Estado con Palestina, Putin tuvo que invitar al presidente internacionalmente reconocido del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas. Así que, independientemente de las muchas críticas muy reales e importantes hacia Abbas por parte del pueblo palestino, este fue un gesto muy simbólico y demostró que Rusia estaba reafirmando su apoyo a Palestina. Además, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tu Lam, también fue invitado a Moscú y tuvo una reunión privada con Putin. Y Rusia y Vietnam dijeron que van a seguir fortaleciendo sus lazos. Son socios muy cercanos, y sus relaciones no hacen más que estrecharse cada vez más. Ahora bien, esto ocurrió apenas unos días después de que el presidente de China, Xi, visitara el sudeste asiático y se reuniera con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, y Pekín y Hanoi firmaran más de 40 acuerdos bilaterales para profundizar su cooperación. Esto es muy importante porque lo que demuestra es que Vietnam no se está uniendo a Estados Unidos en la nueva Guerra Fría que Washington está librando contra Pekín. Si lees los centros de estudios estadounidenses, por ejemplo, la Rand Corporation, que es un brazo del ejército de Estados Unidos, todos han estado diciendo durante años que Estados Unidos debería intentar reclutar a Vietnam como aliado contra China para tratar de aislar y debilitar a China. Al igual que durante años, Estados Unidos ha intentado aliarse con Rusia contra China, y en ambos intentos, Estados Unidos ha fracasado. Vietnam se ha mantenido independiente y no alineado, y la asociación de Rusia con China es más estrecha que nunca. Entonces, todo esto demuestra que la administración Trump, antes de la administración Biden y antes de esa, la administración Obama, los estrategas imperiales en Washington han fracasado en su intento de dividir a China y Rusia, de dividir a Vietnam y Rusia, y a Vietnam y China en su intento de imponer la hegemonía estadounidense sobre el resto del mundo.
Lo que vemos es un mundo cada vez más multipolar, y Estados Unidos tendrá que aceptar que es solo un país entre los 193 países del mundo reconocidos por las Naciones Unidas. Y sí, Estados Unidos siempre será un país poderoso, con una gran población y una gran economía, pero debe aceptar que el resto del mundo es soberano. Estados Unidos no puede ser un imperio global que imponga su hegemonía sobre el resto del mundo. Pero desafortunadamente, en Washington hay estrategas imperiales y responsables políticos estadounidenses que se niegan a aceptar esa realidad, y por eso están librando una nueva guerra fría contra China e intentando aislar y desestabilizar a China para mantener su dominio global, lo cual va a fracasar tal como fracasó su intento de dividir a Rusia y China. Con esto voy a concluir. Soy Ben Norton. Soy el editor en jefe de Geopolitical Economy Report. Quiero agradecer a todos por acompañarme hoy. Por favor, denle like y suscríbanse. Por favor, compartan esto. Nos vemos la próxima vez.